Un saludo a todos. Un gusto, Juan Felipe Amaya, los acompaña Experience Technician acá en Blue Tab and IBM Company. Soy ingeniero de datos y arquitecto asociado en AWS con especialización en Data Analytics. En lo personal, me gusta mucho ir al gimnasio, estudiar las últimas tecnologías y tendencias para después transmitirlas en espacios como estos. El día de hoy hablaremos sobre la arquitectura Data Mesh en AWS. Esta arquitectura fue presentada en AWS, el Reinvented 2022, así que muchos de las fuentes de información estarán relacionadas con varios blogs del 2022. Hace poco, un mes más o menos, tuvimos el Reinvent 2023, en el cual se presentaron unos nuevos avances en estas tecnologías. Hablaremos al final un poco de estos. Y bueno, un poco de los libros también que han habido sobre esta arquitectura Data Mesh, ya que esto no se lo inventó AWS, eso es un nuevo esquema, una evolución a lo que es el Data Lake, el Lake House. Y bueno, empezando por la agenda, empezaremos con la introducción, los retos actuales, qué es un Data Mesh, qué no es un Data Mesh, componentes principales del mismo y principios de un Data Mesh. Ya después de esta parte un poco más teórica de lo que es un data mesh, pasaremos a un data mesh en AWS, qué servicios en AWS se usan y para qué, servicios de ingesta, de procesamiento, de gobierno de datos. Hablaremos de un caso de éxito en específico y daremos unas conclusiones al final. Empezando por la estrategia de datos moderna. Esta estrategia de datos moderna propuesta por AWS y de hecho por varios proveedores de cloud como GCP o incluso Azure. Su base de almacenamiento es, en el caso de AWS es S3, que es almacenamiento en objetos, lo cual nos permite generar workloads analíticos con objetos altamente escalables, resilientes, seguros, y por eso lo hace perfecto para este tipo de workloads. Ingesting, procesamiento de diferentes fuentes en batch o en streaming y pues un gobierno de datos en AWS. En el AWS estamos hablando de Lake Formation, más adelante hablaremos un poco de qué es Lake Formation, con acceso a partir de tags, que es este TBAC que vemos acá, Tag Based Access Control para el gobierno de datos. Entonces, varias fuentes de información, clickstream, bases de datos SQL, files, logs, fuentes SaaS, fuentes third party y varios consumidores, todos alrededor de servicios, alrededor del almacenamiento en S3. ¿Cuáles son los retos actuales de esta estrategia de datos moderna? Tenemos muchas fuentes de información y muchas líneas de negocio. Esto en conjunto, al principio, al momento de montar esta estrategia de datos moderna, se pensó, ok, tenemos muchas fuentes de información, unifiquémoslo, una sola fuente de la verdad, todo centralizado, todas estas fuentes de información van a un solo sitio. Pero entonces ahora cuando entran muchas líneas de negocio, vemos complejidad, acaba el tercer punto, en el gobierno de esta información. Ok, entonces, ¿quién debe ser el dueño de esta información? ¿Quién debe saber qué información está ahí? ¿Quién debe saber esta base de datos? ¿Cómo funciona? Estas tablas, qué son los datos que contienen, este clickstream que tenemos, qué data exactamente nos está capturando. Esto hace muy complejo no solo el gobierno de información, sino el entendimiento de la misma información. Y bueno, al tener varias líneas de negocio, todas quieren ser consumidoras, nadie quiere ser una productora. De los retos actuales de un único data lake, acá vemos un poco los pros y contras del mismo. De los pros tenemos, ok, tenemos una uniformidad, un solo stack tecnológico, ya sabemos cómo nos debemos acoplar al mismo, almacenamiento en S3, algunos servicios de Machine Learning, algunos servicios de Data Warehouse, otros servicios para hacer queries y poco más que ello, y algunas estrategias de ingesta y estrategias de consumo, poco más. Y tenemos facilidad de integración, ya que sabemos el stack, y eficiencia en tiempo y esfuerzo al momento de hacer algo que ya sabemos cómo se hace. Entonces ya sabemos, ok, vamos a procesar esto de esta manera y la data debe estar aquí. ¿Cuáles son los contras? Entonces reduce
al momento de tener un solo stack tecnológico, se termina sobrecargando el conocimiento en un solo equipo. Entonces reduce la independencia precisamente de varias líneas de negocio. Varias líneas de negocio pueden tener diferentes requerimientos dentro de la compañía, lo cual genera falta de flexibilidad y reducción incluso en innovación, ya que solo tenemos un stack tecnológico al momento de innovar y de querer evolucionar hacia nuevas tecnologías, pues vemos que es más complejo, ya que todo está centralizado, no tenemos que, queremos experimentar nosotros como línea de negocio con data de Google Analytics, queremos experimentar con estos y estos servicios y con estos y estos servicios de almacenamiento. Es un poco más complejo en el momento de tener un único data lake y poco conocimiento de fuentes de información, ya que al momento de que tenemos un solo data lake y tenemos muchas fuentes de información, ¿quién va a hacer el desarrollo sobre este data lake? 4, 5, 30 ingenieros de datos sobre el mismo data lake, todos moviendo datos sobre el mismo data lake, hace complejo el hecho de que todos conozcan cuáles son las fuentes de información, que todas las fuentes de información sean veraces, que todas las fuentes de información tengan su correcta calidad de datos. Entonces, entra el data mesh, pero antes de decir qué es, vamos a decir que no es un data mesh. Entonces, no es un reemplazo, no es a un data warehouse, a un data lake o a un warehouse, más que un reemplazo, pensémoslo algo así como una evolución a estos conceptos. Los data warehouses van a seguir existiendo, los data lakes van a seguir existiendo, estos lakehouse siguen existiendo. Es más como una evolución a estos, a la manera en la cual se organizan los datos. No es una solución a los datos de origen. Si tenemos mala organización en los datos de origen, si tenemos bases de datos mal organizadas, mal particionadas, con unos modelos y unos esquemas mal gestionados, es muy complejo y no un data mesh no va a solucionar esto. Un data lake, ni un data warehouse, ni nada de esto lo va a solucionar. Estos se debe solucionar en el origen. Y tampoco no es una llave mágica para la organización de sistemas y repositorios, es más una herramienta que te permite gestionar datos de manera diferente. ¿Qué sí es un data mesh? Entonces es organización de datos centrada en el negocio primero. Anteriormente teníamos la organización de los datos centrada en los datos. Entonces tenemos los datos de esta base de datos, de esta otra base de datos, de esta otra base de datos. Ok, pero ¿quiénes son los dueños de cada una de esas fuentes de información? Ok, organicémoslo al negocio. Este negocio de finanzas es dueño de estas fuentes de información. Este negocio de nuestro web page puede ser dueño de estas otras fuentes de información. Digamos que también tenemos dentro de la empresa una parte de manufactura. Ellos son los responsables de esta otra parte de la información. Entonces, esto precisamente genera esa descentralización y gobernanza dentro de ese data mesh, ya que no es un gobierno 100% central, sino que hay un gobierno central que se maneja de manera descentralizada. Cada línea de negocio puede decidir, yo puedo compartir esta información con esta persona y puedo compartir usted esta información con esta persona y viceversa. Se generan esas interacciones entre diferentes nodos del data mesh. Genera una propiedad orientada a dominio, ya vamos a hablar un poco qué son los dominios de información, y se tratan los datos como producto de datos. También ya más adelante hablaremos dentro de los componentes, qué son esos productos de datos. Entonces ahora sí, componentes de un data mesh. Tenemos los dominios de información que mencionamos anteriormente, los productos de datos, una plataforma de autoservicio y un punto cuarto importante que es la cultura de organización dentro de la empresa. Entonces, empezando por los dominios. Un dominio es una parte de la organización que genera, recoge o procesa datos. Usualmente se pueden separar dentro de la organización como funciones, equipos o procesos. Demos dos ejemplos muy concretos. Digamos que tenemos un grupo empresarial con varias empresas dentro de este grupo.
Sucede normalmente que estas empresas, a pesar de que hacen parte de un mismo grupo empresarial y son hermanitas, es muy difícil que estas empresas puedan compartir información entre ellas. Entonces, un dominio de información podría llegar a ser empresa A, empresa B, empresa C, empresa D, dependiendo del tamaño de estas empresas. Otra manera de organizarlo, ok, digamos que esas empresas son muy grandes, estamos hablando de una empresa gigante de manufactura, una empresa gigante de solo distribución y otra empresa gigante de solo marketing, por ejemplo. Entonces podemos organizar que dentro de estos dominios, dentro de estas empresas, hayan subdominios. Entonces tenemos un dominio dentro de la empresa de manufactura que es la parte financiera, pero también hay un dominio financiero en la parte de la empresa de manufactura y también hay otro dominio financiero en la empresa de marketing. Entonces son estas maneras en las cuales podemos organizar mediante funciones, equipos o procesos. Digamos, un grupo empresarial puede ser algo muy grande. Entonces vamos a una empresa más mediana. Tenemos una empresa en donde tenemos de nuevo un webpage donde vendemos X productos y además esta empresa manufactura X producto. Entonces tiene una parte de manufactura, una parte de finanzas y una parte de manejo de la página web y campañas de marketing, digamos. Cada uno de estos equipos puede ser un dominio de información y tiene por esto mismo fuentes de información bien diferentes. Los de la página web pueden tener un clickstream, los del negocio de manufactura pueden tener unas bases de datos bien robustas y los de finanzas pueden tener también incluso un tema de gobierno de datos mucho más fuerte. Entonces, estas son un poco los approaches diferentes que hay dentro de un data mesh. Cada uno de estos puntos azules es un dominio de información. De la parte superior izquierda es 100% desagregado, significando que cada dominio puede hablar directamente con otros dominios. De esta manera se pierde un poco el gobierno de quién comparte qué con qué y no se sabe quién está compartiendo qué con qué. Entonces vamos a enfocarnos un poco en los terceros de acá de la derecha. Y los dos que más me gustan para adelantarlo es este central de la parte superior de la pantalla central y este de la parte inferior derecha. De la parte superior tenemos un gobierno central, una cuenta de gobierno central en donde todos los dominios de información están compartiendo sus datos a esta cuenta de gobierno central. Y es a partir de esa cuenta de gobierno central, con esos datos y productos de datos publicados, que se comparte la información a los otros dominios, a través de la cuenta de gobierno central. De la esquina inferior derecha encontramos lo mismo, pero de manera ya más agrupada. Entonces podemos tener varios dominios de información que estén relacionados, por ejemplo en el caso del grupo empresarial, donde tenemos varias empresas. Dentro de esas empresas, como son tan grandes, cada empresa puede tener varios dominios. Entonces, de esta manera podemos organizarlos y tener igualmente un gobierno central para saber quién comparte qué con qué. Segundo lado, tenemos los productos de datos. Entonces, un producto de datos en un data mesh es un grupo de objetos de datos significativos para el negocio gestionados como un producto independiente. Y tiene estas 4 características. Primero que todo, direccionabilidad, que es básicamente el propósito y que tenga un propósito, sea fácil de entender, que sepa para quién va y para qué sirve. Por otro lado, facilidad de detección, facilidad de encontrarlo dentro de la compañía, que las personas dentro de la compañía sepan qué productos de datos existen en la compañía, dónde están los datos, qué es lo que suele suceder. Tercero, que sea fiable. Claramente, esto viene desde el Data Lake de Data Mesh, que una sola fuente de información es precisamente para esto, que sea consistente, confiable sobre sus datos y autodescriptivo, que los nombres de las columnas, de las tablas estén bien definidas, sean fáciles de leer, para los consumidores poder entenderlo sin necesidad de que nadie se lo explique. En el punto número 3 tenemos la plataforma de autoservicio. Aquí empezamos a ver un poquito ya los servicios de AWS. En esta plataforma de autoservicio, en el caso de AWS, tenemos AWS DataZone, que DataZone es una plataforma donde se unen los productores y los consumidores, que ojo,
estamos hablando de dominios, entonces existen dominios productores, existen dominios consumidores y existen dominios que pueden ser consumidores y productores a la vez. Por ejemplo, yo puedo tener el equipo de webpage, donde estamos produciendo datos de página web, pero al tiempo este equipo productor de la página web puede estar consumiendo datos, por ejemplo, de otro dominio, de dominio de finanzas. Entonces ahí se vuelven, en esta plataforma de autoservicio es donde se encuentran estos dominios productores y consumidores a encontrar y ver de esta manera, de una manera descubrible, todos los productos de datos que existen de manera de metadata, encontrar qué son los campos que tienen, encontrar cada cuánto se actualizan y poder generar una solicitud dentro de esta plataforma de autoservicio. En el caso de AWS DataZone, un poco sobre la plataforma, esta fue introducida, DataZone salió de beta el año pasado, en enero, ya hace un año exactamente, más o menos en enero, febrero del año pasado, ya salió de beta y ya es público, está en la mayoría con General Availability. Y esta plataforma funciona básicamente al momento de publicar, un ingeniero de datos publica el producto de datos en el dominio de DataZone. Enriquece con la metadata requerida, le coloca este campo significa esto, esto y esto, este campo significa esto, esto y esto. Esta tabla se actualiza cada tanto, viene de tales fuentes de información. Punto número 3, llegaría a nuestro Data Steward y revisaría la información y aprueba o rechaza la publicación de ese producto de datos. En el punto número 3, un consumidor de datos ya puede encontrar los assets publicados que requiera, lee la metadata, dice, ok, estos datos me sirven, coloca una solicitud y el Data Steward que aprobó la solicitud del ingeniero de datos es el encargado de aprobar o rechazar la solicitud. Y un punto número 4 que mencionamos es la cultura y organización. Equipos multifuncionales. Cada dominio debe tener, ya sea que sea un equipo que maneje varios dominios o cada dominio con su propio equipo, equipos multifuncionales con científicos de datos, ingenieros de datos, analistas, gente de negocio, todos trabajando en conjunto, ya que gente de negocio conoce cómo funcionan sus aplicativos, conoce cómo funciona el objetivo de negocio. Por otro lado está el ingeniero de datos, procesando datos, analistas, científicos, todos estos trabajando en conjunto y por eso en el punto 2, la cultura colaborativa. Todos estos equipos de todos estos dominios deben estar en total sintonía para compartir, producir, compartir y asimismo consumir otros datos, ya que sin colaboración pues no vamos a ver datos en el data mesh. Pasamos a los principios de un data mesh. Entonces tenemos 4 principios basados un poco en roles. Entonces tenemos Data Owner, Data Engineer, Data Steward y Data Consumer. Iniciando sin ningún orden en particular, por el Data Owner, cuya responsabilidad es que los productos de datos sean fiables, precisos y disponibles. En temas de servicios, acá ya los empezaremos a ver un poco abajo, en AWS, ellos son los encargados de crear cuentas, dominios, la organización, de decir, ok, listo, ¿cómo vamos a organizar estos dominios de información? ¿Tenemos un dominio de finanzas o mejor tenemos un dominio de todos recursos humanos o tenemos un dominio de solo manufactura o dividimos los dominios de manufactura en diferentes equipos dependiendo de los tamaños de los equipos, dependiendo de qué tanta información tienen esos equipos? De nuevo, en el principio de que tenemos los datos centrados en el negocio. Ellos son los encargados de almacenar, compartir, administrar accesos. Luego entra la data como producto, nuestro Data Engineer, quien diseña y crea productos que deben responder a preguntas concisas de la organización. Debe recolectar, transformar, disponibilizar datos. Aquí entran servicios como S3, Redshift, Glue y EMR. Debe disponibilizar los datos, proveer interfaces para que esos datos sean consumibles, APIs, queries SQL, generar reportes. Luego llega nuestro Data Steward con un gobierno de datos federado y un sistema de gobierno aquí es donde entra nuestro sistema de gobierno descentralizado. No solo tenemos Data Owner, sino que tenemos varios Data Steward. Un Data Steward precisamente por cada uno de nuestros dominios de información.
Gobierno de datos federado y autogestionado por cada uno de los dominios del data mesh, los cuales componen un equipo de gobierno. El data steward será el encargado de gestionar asegurar que los datos sean fiables, la calidad de los datos, hacer el enforcement del gobierno de datos y estar dentro del cumplimiento de todos los tipos de información que tengamos en el data mesh. Claramente va a estar mucho en DataZone, en Glue y en Lake-Formation. Más adelante los describimos un poquito más. Por último, tenemos nuestro consumidor de datos y es esta plataforma de autoservicio. Entonces debe existir un ecosistema en donde puedan ser capaces de ver los productos de datos que hay, saber de toda esta malla de datos tan grande, de todos estos dominios, productores y consumidores, cuáles son los productos de datos disponibles. Yo saber, ok, nosotros vendemos este producto, yo cómo sé cuántos estamos vendiendo. Ok, seguramente existe un producto de datos que me dice cuánto se vende. Entonces, sea el data consumer el capaz de descubrir, entender, consumir y mantener esos productos de datos. Este data consumer debe ser una persona no técnica que sea capaz de simplemente entender los productos de datos y la plataforma abstraer esa complejidad mediante automatización. En este caso, la plataforma es AWS DataZone. El data mesh en AWS se ve un poco así, diferentes cuentas con diferentes ambientes, un dominio A, B, C, D, E y todo alrededor de una plataforma de gobierno central en AWS DataZone y Lake-Formation. Existen varias maneras de compartir informaciones de dominios. Inicialmente tenemos la compartida mediante de Data Lake a Data Lake. Entonces acá básicamente se registra y vemos básicamente por estos pasos muy por encima. Para verlos más a detalle les recomiendo enormemente ver el RIPEN 2022, Building Data Mesh Architectures on AWS, pero muy por encima se registra una ubicación en S3 en la cuenta de gobierno central, esta cuenta que tenemos acá en la mitad. Luego la cuenta productora debe transformar e enriquecer la información, ya sea con Glue, con EMR o con otros procesos o con alguna otra tecnología que no esté dentro de AWS. Debe taguear y compartir las tablas de vuelta a la cuenta de gobierno central. Y finalmente, en la cuenta de gobierno central, compartir los datos a la cuenta consumidora. Ahora, ¿cómo se comparte información de Data Warehouse a Data Warehouse? Muy similar, cuenta de gobierno central en la mitad. Inicialmente se registra la data en el dominio. Todo en este caso tenemos Redshift como nuestro Data Warehouse en AWS. Para realizar este database share se deben usar instancias tipo RA3, que son este nuevo tipo de instancias que tienen varias funcionalidades bien integradas en AWS. Y lo mismo, se generan algún tipo de transformaciones, se enriquecen las datas, se genera data en el catálogo y se comparte de vuelta las tablas a la cuenta de gobierno central. Y ya con las tablas compartidas en la cuenta de gobierno central, se comparten a las cuentas productoras a partir de este mismo. Este procedimiento que estamos viendo acá es el que se debía hacer manualmente, tanto en el caso del Data Lake como en el caso del Data Warehouse, es el que se debía hacer manualmente con Lake-Formation. Todo esto se automatiza un poco en el caso de tener DataZone, que DataZone es esta interfaz web que nos permite, como lo explicamos anteriormente, conectar consumidores y productores en una interfaz mucho más sencilla. Ahora sí, pasemos un poco a un data mesh en AWS. Pasemos empezando por la ingesta de datos. Entonces tenemos dos tipos de ingestas en batch, ingestas en tiempo real. Hablando en batch, tenemos AWS Glue con diferentes conectores a diferentes data warehouses, a diferentes bases de datos, conectores JDBC o DBC, AppFlow para conexiones a SaaS, a Software as a Service que tengamos en la compañía, Salesforce, por ejemplo, Snow, que es esta familia de computación en el borde, o DataSync en el caso de que queramos sincronizar esos archivos. Cercano al tiempo real, tenemos Kinesis o MSK, que es Managed Streaming for Kafka, que es un clúster de Kafka manejado por AWS. Y entre medias tenemos a DMS Database Migration Service,
nos sirve tanto para ingestas en batch como ingestas en tiempo real con Change Data Capture, que es una manera de capturar logs en base de datos e ingestarlos a nuestro Data Lake. En casos de procesamientos ya de ETL, en procesamientos tenemos tanto Glue ETL como IEMAR, y dentro de estos tenemos varios tipos de tablas que son muy recomendadas. No podemos hablar mucho sobre esto por temas de tiempo. Los tres formatos más estándares que están en este momento son Iceberg, Delta y Hudi. Hudi y Iceberg han visto grandes mejoras en los últimos años, con ya soporte nativo en AWS. Y SageMaker para procesamiento ya en temas de Machine Learning y modelos de inteligencia artificial. Para el orquestamiento tenemos Functions, Manage Workflows for Apache Airflow, que es un Apache Airflow manejado en AWS, y Glue Workflows, que ha sido un poco dejado de lado, ya que Functions suele cumplir su función. Por el lado de los productos de datos, ya los hemos venido hablando. Los metadatos se almacenan en Glue Data Catalog, que no es nada más que Apache Hive, pero con varias integraciones en AWS. Y el catálogo de DataZone. La diferencia es, el Glue Data Catalog lo tenemos a nivel de un solo dominio, y el DataZone Data Catalog es ubicado en la cuenta de gobierno central, donde tenemos los metadatos de todos los dominios. Con respecto al almacenamiento, ya lo mencionamos, si es un Data Lake, en un dominio con un Data Lake y capa bronce, silver y gold, usaremos S3. Si estamos hablando de un warehouse, tendremos Redshift. Finalmente, para el gobierno de datos, DataZone y Lake-Formation. DataZone como interfaz web, más sencillo de manejar, y Lake-Formation ya un poco más profundidad, donde DataZone en la mayoría de los casos para compartir información crea los recursos necesarios de Lake-Formation para compartir información entre dominios. Finalmente, para disponibilizar los datos tenemos diferentes maneras, ya sea con drivers JDBC o DBC, tanto Redshift como Athena lo soportan. Por HTTPS tenemos API Gateway, tenemos AppSync, API Gateway para APIs REST, AppSync para APIs GraphQL, para quienes les guste un poco esto. AppSync no tiene integración directa con la Athena al momento de hacer esta grabación, pero se puede hacer una integración mediante Lambda y luego sí Athena. Y SageMaker con endpoints de Machine Learning. Y finalmente, con respecto a Dashboard, en AWS se tiene QuickSight como un IDE web, todo basado en la web. No tenemos un QuickSight Desktop, sino que todo es un IDE basado en la nube para publicar y generar dashboards y tableros de visualización. Finalmente hablaremos de este caso de éxito, y es un poco la arquitectura en la cual nosotros estuvimos inmersos en uno de nuestros clientes, en donde tuvimos la fortuna de trabajar en conjunto con ellos en una cuenta de gobierno central manejada 100% con la Lake-Formation. Para ese entonces todavía el DataZone estaba en beta, entonces todavía no nos sentíamos del todo seguros con las limitaciones que tenía. Ya hoy en día, al salir de la beta y se están haciendo pruebas para poder integrarlo de una mejor manera. Y los diferentes dominios de información, en este caso, todos son dominios productores y consumidores a la vez. Entonces tenemos unos dominios de información que ingestan información con DMS, con diferentes bases de datos de diferentes motores, Oracle, MySQL, SQL Server. Otros dominios de información donde manejamos QuickSight, también con ingestas desde MongoDB, ingestas incluso desde Google Analytics. Otros dominios de información, por ejemplo, con AppFlow, en donde mediante conectores a diferentes SaaS ingestan informaciones a la capa raw y luego se realiza el procesamiento. Y otros dominios que son solo como productores, en donde se tienen APIs para el consumo de los productos de datos directamente en el Data Mesh. Esto es un poco
a lo que se quiere llegar con este data mesh. Cada dominio de información con sus propias fuentes de información ingesta información y la disponibiliza en la cuenta de gobierno central para que todos la puedan ver, todos los que sean parte de la malla la puedan ver y la puedan consumir y asimismo compartir. Por último, como mensaje de cierre, ¿qué hay de nuevo el Reinvent 2023? Existen mucho más que todo lo que estoy mostrando acá. Iremos un poco por los servicios que han mejorado. En temas de Lake Formation se tiene ya integración con IAM Identity Center, lo que me permite esto que mediante el single sign-on que estamos teniendo ya desde hace mucho tiempo con IAM Identity Center de AWS, se pueda saber con CloudTrail quién hizo la query en qué y de manera de que los auditores puedan ver mejor la información. Vistas en el Glue Data Catalog, tablas con cross regionales, un rol de lectura solo para de solo lectura como administrador de solo lectura, esto también de nuevo para temas de auditoría. Lake Formation con Hybrid Access Mode, esto me permite que ciertos usuarios como power users, tipo ingenieros de datos, puedan tener acceso a través de IAM a toda la fuente de información, y otros analistas de datos, si sea todo a través de Lake Formation y Athena. Por el lado de Glue tenemos muchos más conectores, se tiene muchos más conectores de data warehouses como BigQuery o Redshift, Snowflake. Se tiene Glue Amazon Q, integración con AI para hacer mucho más fácil el scripting en PySpark, con PySpark. DataOps, en donde AWS Glue tiene ahora integración con Git, con métricas avanzadas. Ahora existe incluso una UI de Spark Serverless. Por el lado de EMR Serverless ahora tiene integración directa con Step Functions. EMR Serverless y EKS Studio ahora ya manejan incluso notebooks interactivos para generar procesos en batch o continuos. Y por el lado de Athena ahora se tiene integración directa, entonces ahora podemos tener incluso un dominio de información que se encargue de todos esos logs de CloudTrail. Ya no es necesario de la exportación de los logs de CloudTrail a un S3, sino que ya existe una integración directa en donde CloudTrail puede tener una tabla en el catálogo de Glue. Y bueno, integración de Athena con Express One Zone. Para ver mucho más, de nuevo, todos estos se pueden encontrar en AWS Event Channel con videos del Reinvent o en los white papers y blogs que han venido saliendo a partir de todas estas tecnologías y arquitecturas. Las cosas que quiero que se lleven en esta charla es la propiedad de información por dominio brinda autonomía. El hecho de que tengamos varios dominios de información en un data mesh genera autonomía a las líneas de negocio, genera que ellas puedan generar sus propias decisiones de qué tecnologías pueden empezar a explorar, pueden empezar a usar, y ya saben cómo compartirlas a un gobierno central. Arquitectura de bajo acoplamiento brinda mayor flexibilidad, de nuevo, flexibilidad, autonomía, brinda que puedan usar diferentes tecnologías, que pueda ser más fácil acoplarse a este data mesh. No tiene que ser solo un stack tecnológico, una manera de ingestar, una manera de consumir, una manera de producir. Es mucho más escalable a la medida del tiempo y el tamaño de los equipos. Y es bien importante esto. Anteriormente con el Data Lake y el Data Warehouse, la escalabilidad se daba a medida de que los datos crecían, y esto es una ventaja de la nube en sí. Tenemos escalabilidad infinita con S3. Entonces, ahora no es solo que escalen los datos, sino que escalan con el tamaño de los equipos. A medida que nuestros equipos van creciendo, vamos generando nuevos equipos, asimismo se van generando nuevos dominios de información. Y por último, se brinda un sistema de gobierno y seguridad federado, que a pesar de ser federado, se tiene un gobierno central en donde todos estos entes y data stewards que comparten información se unen para producir y suscribirse a diferentes fuentes de información.
muchas gracias. Acá dejo un poco de las referencias, como pueden ver. Se habló un poco sobre algunas charlas del Reinvent 2022, una sobre el Reinvent de 2023. Hay un libro de O'Reilly muy recomendado, de Data Driven Value at Scale. Y bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado mucho la charla y que tengan un buen resto de día.